Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Liz Valareso. Amigos, buen día, bienvenidos a 24 horas, son las de la mañana de hoy 18 de febrero, estamos terminando esta penúltima semana del mes de febrero. Liz, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Milton, el gusto es mío, ya tienes sonrisa de viernes, ya estamos llegando sin duda al fin de semana y queremos contarles que tenemos información, información y también entrevistas, ¿no? Invitados especiales para abordar los temas que son de interés, Milton. Sí, ¿sabes por qué la sonrisa, Liz? Porque vamos camino a la desescalada de medidas, vamos camino a la normalidad, vamos camino a decir que el COVID se ha acabado, que esta pandemia ha sido superada. Así que vamos a hablar de esto con el ministro de Turismo, Nils Olsen, de cara al feriado de Carnaval. Sí, preguntarle, ¿no? Recordar que también hay beneficios para quienes se desplacen al interior del país para disfrutar ese feriado de Carnaval. Y también nos va a acompañar precisamente el presidente del COE Nacional, el ingeniero Juan Zapata, para ahondar en aquellas medidas que se dieron a conocer el día de ayer, que significan ya liberación de ciertas restricciones, en algunos casos totales, en otros pues parciales, pero como tú decías, de todas las formas ya significa un avance. Vamos ahora precisamente a hablar de estas nuevas resoluciones. Bueno, ayer empezó esta reunión del COE, como ustedes pueden ver, con una importante cantidad de ministros. Ya marcaba algo diferente el inicio de esta rueda de prensa porque el anuncio era importante. La mayor desescalada de medidas desde que inició la pandemia en marzo de 2020. Así que el país se encamina a volver a la normalidad y, como dijo la ministra de Salud al inicio de la semana, aquí en 24 horas, podríamos ser el primer país de Latinoamérica cero COVID. Y es que, ¿sabes qué, Milton? La ministra de Salud, justamente ayer en esa reunión del COE, decía que en los últimos 15 días ha habido un 50% de descenso en el caso de contagios y también en el número de fallecidos, lo que se convierte pues en cifras alentadoras para el país. Y eso llevó a que tomen decisiones en todos los ámbitos. Por ejemplo, ahora a propósito de que se viene Carnaval, se disminuyó el aforo para eventos masivos, 75% de aforo se permite ahora, más bien se incrementa el que puedan ir más personas a este tipo de eventos. En las playas no va a haber restricciones, van a poder estar el 100% con visitantes, sin ya horario como se dio que ya estás en feriados anteriores, ¿no? Ojo, solamente por corregir la sobreimposición de hace un momento, el uso de mascarillas es obligatorio en el Ecuador, sigue siendo obligatorio. Nos van a avisar a mediados de marzo, a finales de marzo, que podemos sacarnos las mascarillas en lugares públicos abiertos, pero todavía sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas. Hay que tener cuidado con eso, porque sí, hay una desescalada de medidas, pero todavía tenemos que seguir usando mascarillas, mantener distancia social, lavarnos las manos, es decir, todos los cuidados biosanitarios. Lo que no te van a controlar desde el lunes es la temperatura en ingreso de lugares públicos. Escuchemos lo que dijo la ministra de Salud mejor. En cuanto a cuándo dejaremos las mascarillas, pues si es que vamos por este muy buen camino de baja de los indicadores epidemiológicos, nos seguimos cuidando durante estos días, mejoramos por supuesto también la cobertura de vacunación de los niños a partir de los 3 años, con primeras, segundas y terceras dosis en las personas vulnerables. Confiamos que para finales de marzo ya podamos dejar en espacios abiertos las mascarillas. Importante recalcarlo, será entonces el análisis a partir de marzo, finales de marzo, que dejemos la mascarilla, pero también dentro de estos anuncios se dio a conocer, Milton, que hoy a partir de las 9 de la mañana se abre ya la frontera sur, esos pasos por Huaquillas, por Macará, para todo tipo de transporte en todas las modalidades y también para los pasos peatonales. El canciller Juan Carlos Holguín dijo que hay una coordinación con sus colegas peruanos para aplicar de manera conjunta las normas biosanitarias, pero bueno, este es otro avance más hacia la reactivación económica, la apertura de la frontera con Perú. Sí, un poco hablar de los horarios, será las 24 horas del día, decía el canciller Juan Carlos Holguín, para el transporte de mercadería y de 8 de la mañana a 5 de la tarde para el resto de transporte. Escuchemos lo que dijo el canciller.
Vamos a reabrir Huaquillas y Macará. Hemos habilitado ya nuestros puestos de migración. Hemos hecho una coordinación conjunta para aplicar todos los protocolos de bioseguridad, el ingreso y el egreso también de ciudadanos, tanto peruanos como ecuatorianos, para poder hacer esta reactivación positiva. Bueno, el aforo en restaurantes, el 80%, 100% en exteriores ya para los restaurantes, los centros turísticos. Esto sin duda provoca una buena expectativa por parte del sector hotelero, el sector turístico. Además que tenemos por primera vez 4 puntos menos del IVA para el sector turístico entre el sábado y el martes de carnavales. Sí, una medida que se va a tomar también en otros feriados, pero este de aquí, como tú decías, va a ser el estreno, ¿no?, de una medida como esa. Pero veamos cómo ha reaccionado estos sectores que se ven pues, beneficiados. ¿Perdón? Solo una cosita. Ajá. Que todo lo que está pasando, y vale decirlo, creo, antes de presentar la nota, es que no nos relajemos tanto, ¿no? Hay que seguirnos cuidando. Ahora sí, por favor, perdóname y sigue tú. No, me encanta que lo recalques porque sí, vamos a conversar con Juan Zapata de eso. Ayer lo comentábamos tú y yo. Hace unos días atrás se decía, ¿no?, que se estaban analizando estas acciones para carnaval precisamente para mantener todavía los cuidados porque íbamos en buen camino, pero ayer se dieron ya a conocer todas estas flexibilidades. Quienes lo han tomado con mucho beneplácito son los sectores que se vieron más afectados durante el inicio de la pandemia, que tienen que ver con todo lo turístico. Veamos. Eliminación del semáforo epidemiológico y flexibilización de aforos fueron parte de las resoluciones del COE Nacional que entran en vigencia el 21 de febrero. ¿Qué significa esto? Para restaurantes, hoteles y el sector turístico es sinónimo de reactivación, algo que necesitan, dicen, pues el 2022 tuvo un comienzo difícil. Y enero pues fue terrible, ¿no? El 30% de las personas o sea, del 100 al 30, o sea, súper feo. En restaurantes apenas hace 3 semanas han vuelto a tener comensales. Por ello, el aforo del 80% en locales cerrados y 100% en espacios abiertos permitirá, dicen, acelerar la reactivación. Y si la otra semana que ya nos han dado permiso para tener más aforo, más de personas, mucho mejor todavía. Nosotros necesitamos más seguridad y para todos los clientes, más que todo, para que nos puedan visitar, turistas. Los hoteles no se escapan de esta realidad. Enero fue un mes con menos del 20% de huéspedes, aseguran, y apenas en febrero empiezan a recuperarse. De ahí la importancia de que se flexibilicen restricciones y tener mejores cifras antes del feriado. Nos vamos a reactivar económicamente, que es lo que hemos estado esperando desde el año pasado. Y es el sector turístico el que tiene más expectativas. Dicen que las decisiones del COE fueron a tiempo. En los hoteles, en los restaurantes, se comienzan a preparar en contratación de gente, abastecerse, ¿no?, para recibir a todos los turistas. Con esta noticia, a activarnos al 100%. De esta manera, el sector turístico, gastronómico y comercial anhelan que el feriado sea un éxito. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar de lo que ocurrió anoche en el cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha. Nuevamente el desbordamiento de ríos, el San Nicolás y el río Santa Clara se desbordaron y provocaron inundaciones, repitiendo más o menos el escenario de lo que ocurrió el día viernes anterior. Vamos a la zona. Paul Cuello está desde muy temprano ahí para contarnos detalles de cómo está a esta hora el lugar. Paul, acá, hola, buenos días, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Milton? Sí, te escucho. La alerta se recibió a eso de las 3:30 de la mañana acá en el sector de Amaguaña, en la E35, la avenida E35. Los desbordamientos de estos 3 ríos que mencionas, específicamente el San Nicolás, Milton, provocó que la vía colapsara acá en este punto. Y lamentablemente también a eso de las 5 de la mañana pasaba un motociclista por acá, por la zona, que cayó al lugar, a esta pista que estaba ya caída. Está siendo atendido en el cuerpo de los bomberos y en la ambulancia del cuerpo de los bomberos, y hace pocos minutos nos comentaron que falleció lamentablemente el motociclista. No hay más heridos ni tampoco hay fallecidos. Ya se encuentran acá maquinaria pesada trabajando en la zona, como pueden observar. También se encuentra la Policía Nacional custodiando y Pana Vial tratando de realizar trabajos de desfogue en este río.
están trabajando acá en esta zona para evitar que nuevamente el río, si es que se registran lluvias, vuelva a desbordarse. No son las únicas alertas que han recibido en estos últimos días acá en el cantón de Rumiñahui, Milton. Son 8 alertas, 8 sitios críticos que las autoridades están trabajando en ello. Ahí pueden observar en imágenes la maquinaria, cómo ya se encuentra trabajando en este río. Volvemos a reiterar, una persona fallecida lamentablemente producto de esta emergencia que se registró a las 3 de la mañana en la vía E35 de acá del sector de La Amaguaña en el cantón Rumiñahui. Con esta información regreso a estudios. Más adelante les estaremos contando detalles de los arreglos que se están realizando en este sector. Milton, Liz, ustedes con más. Amigos, buenos días. Y bueno, finalmente ayer, después, en un segundo intento, la Asamblea Nacional aprobó con 75 votos a favor este proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación. Hubo, Milton, 41 votos en contra y 17 abstenciones. Y después de una larga sesión, negociación, yo voy a recoger lo que dijo justamente quien está en pantalla, la asambleísta de la Izquierda Democrática, Joana Moreira. Decía, hemos tenido que regatear los plazos de interrupción del aborto para poder aprobar. Regatear, qué palabra más estremecedora dentro de este contexto, Liz. Sí, ese regateo finalmente quedó establecido, como ella lo mencionó, en los siguientes plazos, ¿no? 12 semanas para las mayores de edad y 18 semanas para quienes sean menores de edad o estén en el área de la ruralidad. Veamos un reportaje de Andrea Samaniego sobre este tema de la larga polémica sesión de ayer. Entre aplausos y lágrimas, los asambleístas festejaron la aprobación de la ley que garantiza el aborto por violación. Esto se dio tras conseguir 75 votos, que precisamente se consiguieron por las conversaciones, acuerdos y cambios de última hora al informe de mayoría. Las mujeres mayores de 18 años nos vamos a sacrificar por las niñas de este país. Y es que el informe decía que las mujeres mayores de edad podían terminar con su embarazo producto de una violación a las 16 semanas. Eso se bajó a 12 semanas, si se mantienen las 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad. Una decisión que va a perseguir a este periodo de la Asamblea Nacional por siempre, porque hemos tenido que regatear, hemos tenido que ceder en contra de nuestra voluntad para llegar a un consenso. No se hizo desde el inicio así, no se escuchó los criterios técnicos de los médicos, sino que se tomaron posiciones políticas de buscar los votos, nada más. Esa fue la salida que vieron los miembros de la Comisión de Justicia después de que fracasaran en una primera votación, donde se quedaron por 4 votos. La votación de los bloques fue ampliamente dividida. Nadie votó de forma orgánica. Y es que fue un momento bastante largo, lleno de cabildeos, de pedidos, tanto de parte de quienes apoyaban como de quienes se mostraron contrarios al texto. Ahora, el proyecto pasa a manos del Ejecutivo, quien ya ha anunciado que vetará la ley. Si el Ejecutivo veta parcialmente y cambia los plazos para terminar con el embarazo, la Asamblea necesitará 91 votos para ratificarse, que difícilmente se podrían conseguir. Por eso, ya anuncian otras medidas. Vamos a presentar una reformatoria que vamos a seguir insistiendo, incluso ante la Corte Constitucional, para que se nos reconozcan nuestros derechos. Nada a medias. Mientras tanto, en los exteriores de este Parlamento estuvieron vigilantes grupos pro aborto y pro vida, aunque ninguno de los dos grupos se fue satisfecho con la decisión de la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 7:17 de la mañana, después de un año del asesinato del presentador Efraín Ruales, ayer se dictó sentencia para los procesados, 34 años y 8 meses para 2 de los implicados y 17 años de cárcel para otros 4. Recordar que en este caso todavía hay un prófugo, Milton. Así es, hay un prófugo y creo que no está claro cuál fue el motivo y quién ordenó el asesinato de Efraín Ruales. Veamos el reportaje. 34 años, 8 meses para Álvaro Cao, alias Alvarito, y $200.000 de reparación integral a la víctima. Lo mismo para Alexis Casquete, alias Casquete. Mientras que alias Choclo, como autor mediato,
fue sentenciado a 17 años 4 meses y $100.000 de reparación integral a la víctima. Asimismo, Carla Yamilet, pareja de Alexis Casquete, 17 años 4 meses y $100.000 de reparación integral a la víctima. Le siguen alias Veloz y Redroban, con la misma sentencia. La participación de cada uno de estos sujetos la dio a conocer el doctor Víctor González, que inicialmente llevaba la investigación sobre este caso. Pero tras recibir amenazas de muerte, fue separado de la investigación, pero dejó lo recabado durante meses junto a agentes investigativos de la Policía Nacional. Veloz es señalado como el encargado de toda la logística implementada para acabar con la vida de Ruales. El pasado 27 de enero en el norte del puerto principal. Esto es vehículos, armas de fuego, así como la destrucción también del mismo. Juan Carlos Redroban, quien robó y cambió las placas del vehículo tipo Jeep color azul utilizado en el crimen. La persona que cambia las placas de guayas que tenía inicialmente ese vehículo y coloca unas placas de Manabí. Una vez que él hizo esto, hizo la grabación y envió a una persona que se encuentra en el interior del Centro de Privación de Libertad. Y posteriormente, bajo esa orden, fue entregado ese vehículo al señor Casquete. Andrés Aarón Arriaga, capturado días atrás, grabado por Alexis Casquete, botando el arma con la que se ejecutó a Ruales, al estero de la isla Trinitaria. El arma de fuego que fue encontrada posteriormente y que esta arma guardó relaciones técnicas de compatibilidad en cuanto a la bala extraída del cadáver de Efraín Ruales. Carla Yamilet, pareja de alias Casquete. Es la persona que, de acuerdo a la información, el día que incineraron el vehículo, ella era la persona que llegó y quemó el vehículo. Alias Choclo, líder de la organización delictiva Los Lagartos, desde el interior de la cárcel, contrató al equipo ejecutor. Por el crimen de Efraín Ruales, según la fiscalía, se habría pagado $20.000. Catalina García, 24 horas. 7:20 y reapareció el expresidente Lenín Moreno a defenderse de las acusaciones dentro del caso INA Papers. Sí, Milton dijo que apareció para desvirtuar estas acusaciones, dijo que está preparando pruebas que demuestran su inocencia y que próximamente las presentaría. Veamos la siguiente nota. Que no tuvo nada que ver con la firma del contrato para la construcción de Coca-Cola Sinclair, que en su rol como vicepresidente se dedicó exclusivamente a labores sociales, dijo el exmandatario Lenín Moreno. No he intervenido en temas de contratación pública. He sido respetuoso de las competencias de cada funcionario. Nunca intervine en decisiones que correspondían a ministros coordinadores, a ministros responsables o a directores de obras. Mientras en Ecuador, Fiscalía desempolvó el caso INA Papers y retomó diligencias. Las últimas, allanamientos ejecutados en Quito y Guayaquil a las empresas de Conto Patiño, su hija María Auxiliadora Patiño y su yerno Javier Macías, allegados al expresidente. Y según una publicación de periodismo de investigación difundida en 2019, comisionistas del emblemático proyecto. No utilicen mi nombre y el de mi familia para hacer pactos políticos, para esconder, para perdonar o borrar la corrupción más grande que ha vivido el Ecuador y que tuve la valentía de denunciarla al costo de mi propia vida. No hizo referencia a los bienes muebles e inmuebles que según el portal de investigación fueron adquiridos para él y su círculo familiar a través de la offshore INA Investment. No obstante, ha dicho que está colaborando con la Fiscalía. He visto acusaciones en mi contra, cada una más torpe que la otra, y las estoy desvirtuando donde corresponde, en Fiscalía, y pronto las haré públicas. Lenín Moreno salió del país en agosto de 2021 y actualmente se desempeña como comisionado de la Organización de Estados Americanos para las Personas con Discapacidad. Su residencia a la fecha, Paraguay. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Bueno, y por unanimidad y en segunda instancia, un tribunal de Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 9 años de prisión para Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa. Y recordemos, pues, acusado como el autor mediato del plagio del activista Fernando Balda, ¿no? Esto desde el 2020. Así es, los jueces nacionales Mercedes Caicedo, Byron Guillén y Adrián Rojas determinaron que las pruebas recabadas por Fiscalía probaron el secuestro de Balda el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, Colombia. Así que ratificada la sentencia contra el ex secretario de Inteligencia. Quien permanece en el Centro de Privación de Libertad de El Inca, Milton. Otro tema judicial. 12 años después fueron sentenciados el ex ministro de Deportes Raúl Carrión y Rafael Mendoza, exdirector de Gestión de Servicios
institucionales de ese ministerio. Lo ejercieron durante el gobierno de Rafael Correa en sus inicios. Sí, Milton, sentenciados a 12 años de prisión por el delito de peculado, ¿no? Recordemos que estos fueron los primeros casos el primer caso de corrupción del que se habló en el gobierno del expresidente Rafael Correa. 7:25, seguimos en 24 horas y empezaría a destrabarse la situación de crisis del Consejo de Participación Ciudadana. Se produjo anteanoche cuando salieron ya de la sede del organismo la removida presidenta Sofía Almeida y los otros 2 vocales que permanecían ahí como una muestra de que siguen en sus cargos. Pero ayer ya empezó a funcionar la presidencia de Hernán Ulloa, que convocó a una sesión y que tomaron algunas decisiones. Pero mientras eso pasa, en la sede del Consejo de Participación Ciudadana, Milton, también sigue cobrando fuerza el llevar a juicio político, ¿no?, a los consejeros de mayoría de este consejo, precisamente Hernán Ulloa, Ivete Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira, algo que también genera divisiones en la Asamblea porque hay asambleístas legisladores que piensan que con esto lo que se está tratando más bien es de tramar una conspiración para comenzar a remover autoridades del país. Así que hay toda una polémica que continúa en torno al Consejo de Participación Ciudadana. Así es, se pone un ingrediente más a la situación política del país. Escuchemos. No existe ninguna acta de entrega, no ha existido ninguna reunión de transición. Por eso es que nosotros estamos realizando la verificación en el lugar de la documentación, información, el personal, para recabar todo lo que se encuentre en el momento. Y para nosotros saber qué trámites se encuentran represados, qué información se debe respaldar, nosotros tenemos que levantar obviamente las actas correspondientes. Agradezco mucho que ellos hayan tomado esta decisión y por supuesto están las puertas abiertas para que en las sesiones del Pleno que van a instalarse, contar con su presencia y por supuesto contar con su aporte. 7:27 de la mañana y durante un año Alex Saab, considerado como el testaferro de Nicolás Maduro, fue parte de operaciones controladas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, y su participación como fuente activa precisamente en las investigaciones confirmarían que la trama de corrupción existió y se movió por varios países, incluido el nuestro, Ecuador. El también conocido como testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, estaba acorralado pero logró el acuerdo con Estados Unidos y se convirtió en una fuente más. Casi un agente de la DEA obteniendo información de sus socios en América y Europa. Lo primero fue reconocer por escrito que ha pagado sobornos a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. El acuerdo arrancó en junio del 2018, desde cuando Saab generó llamadas, reuniones, mensajes y más con los integrantes de su organización. Su compromiso incluía la devolución de una parte del dinero de esos sobornos y lo hizo en 4 transacciones. En agosto del 2018, 3.2 millones de dólares. En septiembre, 3.3 millones. En noviembre, 3.1 millones de dólares. Y en febrero del 2019 devolvió 2.9 millones de dólares. Estas operaciones controladas desde Estados Unidos debían terminar en 2019, cuando Saab se comprometió a entregarse a la justicia en mayo. Tras no concretarse la oferta, Estados Unidos le seguía los pasos. Fue localizado y capturado en Cabo Verde. El resultado de su colaboración con la DEA durante un año se irá revelando de a poco. Fausto Yepes, 24 horas. Son las 7:29 y se mantienen bajo reserva los nombres de quienes recibieron desde 2014 más de 700 millones de dólares en créditos de la Corporación Financiera Nacional. ¿Quiénes se beneficiaron de los millonarios créditos que la Corporación Financiera Nacional entregó desde 2014? ¿Quiénes están en la lista de deudores? Son 2 preguntas que por lo pronto no tienen una respuesta oficial, pues desde la CFN se asegura que se trata de información reservada. Se han acogido al sigilo bancario, cosa que se entendería si se tratase de una entidad privada, pero no es el caso. El Código Orgánico Monetario y Financiero es claro. Sobre el sigilo y la reserva, en su artículo 353 detalla: no se aplicará el sigilo ni reserva a los recursos de las entidades del sector público. El abogado Clever Sigüencia dice que en este caso no hay por dónde perderse. Al encontrarnos frente a fondos públicos, de acuerdo con lo que establece la Constitución, el Código Monetario y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no debería aplicarse porque se tratan de fondos públicos y la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino y el uso de esos fondos.
A criterio del economista Mauricio Pozo, más allá de lo legal, por transparencia debería darse a conocer quiénes son los deudores de la Corporación Financiera Nacional, a quienes se entregó más de 700 millones de dólares en créditos, que hoy tienen dificultad de cobro, y otros catalogados de incobrables. Deberíamos todos conocer a quién se le prestó y por qué ese prestatario en este caso no paga, sea quien sea, y por qué no se ha hecho una gestión de cobranza mucho más intensa. No se trata de un tema menor, asegura Pozo, quien sostiene que al final del día alguien deberá pagar los platos rotos. Cuando pierde plata y necesita capital, ¿quién tiene que poner ese capital? El Estado. O le pide a la sociedad a través de los impuestos, o se endeuda. Entonces terminamos socializando un problema de gestión de una entidad pública en este caso. Lo que se ha dejado saber la Corporación Financiera Nacional es que de la cartera improductiva 165 millones de dólares han ido a la industria manufacturera, 163 millones de dólares a la agricultura y que en la cartera incobrable aparecen créditos destinados además al alojamiento y construcción. Hasta ahí no se proporcionan más detalles. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 7:32 y nos acompaña el ministro de Turismo, Nils Olsen. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Ayer recibimos los ecuatorianos, creo que la mejor noticia después de la vacunación dentro del contexto de la pandemia. La mayor desescalada de medidas y nos encaminamos a decirle adiós al COVID-19 en el país. Así es, buenos días, muchas gracias por la invitación. Definitivamente son grandes noticias para todos los ecuatorianos, pero sobre todo para la industria de turismo, que ha sido la más afectada por la pandemia. Los aforos se incrementan al 80% en los restaurantes y áreas de interior y en exteriores al 100%. Además, se elimina el requisito de tomar la temperatura no solo en los establecimientos turísticos, pero todos los establecimientos atienden al público. Bueno, y esto sin duda de cara a un feriado que se viene y va a ser el primer feriado después de 2 años con un nivel muy bajo de medidas, sin cierres de playas, sin restricción vehicular. Así es, desde que inició la pandemia, estas son las medidas más flexibles que hemos tenido en el país y esto gracias a un plan de vacunación exitoso liderado por el presidente Guillermo Lasso y la ministra Jimena Garzón. Esto ha permitido también liberar los requisitos de ingreso para los turistas internacionales que vienen al Ecuador. El único requisito que solicitamos ahora es certificado de vacunación y si no estás vacunado, un PCR negativo. Salís con nosotros. Sí, ministro, buenos días, ¿no? Y como decía Milton, es una buena noticia porque comenzamos los ecuatorianos ya a sentir que vamos saliendo de esta pandemia, pero asimismo, como crea esa alegría, a algunos les ocasiona también preocupación porque cada feriado nos ha dejado un repunte de casos de contagio, ¿no? Y ahora hay una flexibilización total, pero hay un 87% más o menos de personas con una dosis, 83% con 2 dosis, pero no llegamos al 20% todavía de aplicación del refuerzo. Entonces, ya internamente cuando tomaron esta decisión, ¿no surgió esa preocupación quizás? ¿Cómo lo evaluaron para llegar a esto? Claro, bueno, esto es una decisión que lo toma el COE Nacional junto a la ministra de Salud y con datos técnicos. Aquí ni una decisión se toma digamos, por sentimiento, sino todo es completamente técnico, ¿no? Pero entonces, y se preguntaba, ministro, definitivamente... Porque se siente también que se busca apoyar al sector al que usted representa. Este va a ser el primer feriado incluso donde el IVA se disminuya del 12 al 8% en todo lo que está relacionado con el turismo, ¿no? Y eso de ahí, ¿cómo ya va calando en las personas? ¿Cómo va dinamizando el sector? Porque las reservaciones ya deben estar también ya casi que al tope. ¿Cómo está repercutiendo eso? Cuéntenos. Sí, claro, las proyecciones son muy buenas. Tenemos unas excelentes expectativas para este feriado. Esperemos que sea uno de los mejores feriados en los últimos años. Con esta medida del presidente, la disminución del IVA del 12 al 8% únicamente en los establecimientos turísticos. ¿Qué son los establecimientos turísticos? Los que están dentro del catastro del Ministerio de Turismo. Pero aquellos establecimientos turísticos que aún no tienen el registro de turismo, hemos firmado un acuerdo ministerial y una transitoria en la resolución del SRI para darle 60 días a los establecimientos turísticos que no cuenten con el registro de turismo para que puedan formalizarse. ¿Esos establecimientos van a cobrar el 8% en este feriado? Así es. Todos los establecimientos turísticos deben disminuir el IVA del 12 al 8%. ¿Qué cálculo tienen ustedes de este feriado con estas dos particularidades, ministro? Primero, la primera vez que se reduce el IVA
Y segundo, la primera vez en la pandemia que se flexibilizan tanto las medidas. ¿Qué esperamos de este carnaval? Bueno, esperamos una excelente ocupación. ¿En números qué calculan ustedes? En números de ventas, en números de ocupación, realmente el porcentaje de ocupación va a depender por cada ciudad, porque hay que recordar que en Ecuador tenemos destinos turísticos y otros destinos que no son tan turísticos para el turismo doméstico. Así que debemos hablar dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, en destinos turísticos como Cuenca esperamos que tenga una ocupación superior al 90% y al igual que los destinos turísticos en la costa ecuatoriana también puedan tener una ocupación de más del 90% en los hoteles. Ahora, ministro, pero también es importante conocer, ¿no? Quizás cómo van mejorando las cifras no solo de ese turismo casa adentro, sino aquel turismo internacional, una vez que también se van flexibilizando las restricciones para quienes ingresan al país, para los viajeros. Eso también, ¿qué giro va tomando dentro del sector? Así es. Bueno, ahora tengo la excelente noticia que compartir que el Ministerio de Turismo ahora cuenta con un presupuesto de 47 millones de dólares para invertir desde el 2022 hasta el 2025 en promoción e innovación. Este año tenemos un presupuesto de 5.5 millones para invertir, del cual 70% será invertido en los mercados internacionales, el 30% en el mercado nacional. El 70% en el mercado internacional para poder atraer turistas internacionales e inyectar divisas frescas a nuestra economía, y el 30% del turismo doméstico, lo cual es muy importante porque hay que recordar que durante la pandemia han sido los ecuatorianos los que han sostenido la economía del sector turístico en el país. Así que vamos a participar en más de 10 ferias internacionales a nivel internacional. Vamos a organizar la feria más importante de turismo en el Ecuador en el mes de octubre. Vamos a hacer viajes de familiarización, viajes de prensa, tenemos un programa con creadores de alto contenido, entre otras acciones que van a hacer, que son muy relevantes e importantes para cumplir con el objetivo del Ministerio de Turismo de atraer 2 millones de turistas hasta el 2025. Pero, ministro, de ese porcentaje destinado a atraer el turismo internacional, la mayoría va dirigido a Estados Unidos, de ahí el resto se divide en Reino Unido, en otros países de Europa. Pero mientras usted le apuesta a ese mercado, ¿no?, al estadounidense, a que vengan a visitarnos, va y vende el país de la mejor manera, lo cierto es que los funcionarios que están acá en el país generan alertas a través de su embajada y de su consulado diciéndoles no vengan porque no es seguro, porque hay demasiada delincuencia, hay una ola de criminalidad que los tiene preocupados, que la ven con rabia. Entonces, ¿cómo eso de ahí se contrapone más bien a esa intención que usted tiene? Claro, eso es una excelente pregunta. Hay que primero aclarar que definitivamente el año pasado la mayor cantidad de turistas internacionales que recibimos es el mercado americano, por varias razones, porque el americano está tomando el riesgo de viajar a destinos que siempre quisieron viajar, como es Galápagos y Ecuador continental, por supuesto, porque tenemos excelente conectividad con 5 ciudades de manera directa, con Houston, Atlanta, Nueva York, Miami, Fort Lauderdale. Y bueno, con el Ministerio de Gobierno hemos trabajado activando la policía turística en los principales destinos turísticos del país, Guayaquil, Quito, Cuenca, Montañita, que están cuidando el bienestar de todos los turistas nacionales e internacionales. Pero ¿cómo le está afectando la inseguridad? Que tiene Estados Unidos la expectativa es, a ver, vendemos al Ecuador, pero Ecuador se vende solo mal. Lo que pasó en Durán, por ejemplo, gente colgada en un puente, asesinatos todos los días, esa mala imagen que proyectamos por el tema de seguridad, ¿cómo la cambiamos? Claro, desde mi competencia, el Ministerio de Turismo, somos encargados de promocionar al Ecuador. Somos encargados de posicionar al Ecuador como un país atractivo para las inversiones, un país con excelentes exportaciones y, por supuesto, la atracción de turistas internacionales. Y esto va dentro del paraguas de la marca país. Yo sé, ¿qué hacemos con el tema de inseguridad? El tema de la inseguridad... Estados Unidos, sí, como dice Liz, nos genera alertas, Canadá nos genera alertas, somos un país peligroso. Yo soy muy optimista que eso va a ir cambiando para bien en los próximos meses. Vemos que, por ejemplo, Francia ya puso a Ecuador en la lista verde de destinos para viajar como destinos seguros para sus ciudadanos. La última alerta que tuvimos del gobierno americano, que subimos de 3 a 4, hay que especificar que fue por los casos COVID. Ahora que estamos viendo que los casos COVID han disminuido drásticamente, Ecuador está liberando sus restricciones, podemos creer que muy pronto podríamos bajar de categoría al nivel 3. En Estados Unidos, de toda Latinoamérica, me parece que solo hay 3 países que están en nivel 3, el resto está en nivel 4. La mayor cantidad del mundo para el gobierno americano, por los casos COVID, está en nivel 4 o en nivel rojo, por decirlo así.
Incluso ya más fuerte que la pandemia del COVID, lo que está viendo el Ecuador es esa pandemia de inseguridad, y eso puede repercutir porque por más de que uno vaya a mostrar a otro país lo lindo que tiene el Ecuador, eso llega a pesar, ¿no? Nadie quiere vivir a un país que se vuelve inseguro, o a una ciudad, la más golpeada, Guayaquil, en ese sentido, ¿no? Pero dentro de eso, de ahí, usted se mantiene optimista y espera de aquí al 2024 recuperar el estado en el que estaba en materia turística del país en cuanto a inversiones prepandemia. ¿Cómo se delinea ese camino para llegar a eso de aquí a 2 años? Claro, definitivamente tenemos varios frentes. En el frente de promoción, como lo comenté anteriormente, tenemos un presupuesto de 47 millones que serán invertidos en varias acciones promocionales. El Ecuador va a estar participando en más de 10 ferias internacionales. Vamos a traer eventos internacionales al país. Tenemos ya el primero confirmado para el próximo año, que será en la ciudad de Cuenca, que se llama Remote. Este año, en octubre, tenemos la Feria de Turismo Doméstico. Además, estaremos contratando, bueno, ya está en el proceso de contratación el relacionista público para Estados Unidos y otro para Inglaterra y otros países europeos. Y esperamos que el 2023-2024, que el presupuesto progresivamente irá incrementando, contratar y abrir otros mercados. Ministro Nils Olsen, gracias por habernos acompañado. Ojalá que todo el plan turístico genere que vengan más hacia el Ecuador, que esa imagen de inseguridad vaya cambiando, que las autoridades logren controlar la delincuencia y que seamos un país como somos. Así será. Abierto al mundo. Así será. Estoy muy seguro que lo vamos a lograr. Buen día. Muchísimas gracias. 7:47 de la mañana nos acompaña el ingeniero Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, en el país todavía falta un 20% de la población por vacunarse, más o menos. Esa es la cifra. Y eso de ahí, ingeniero, nos permite ya liberar al punto en que se han hecho las restricciones. Hay una gran flexibilización anunciada por el COE el día de ayer en general, ¿no? Gracias, Liz. Para mí siempre es un honor estar con ustedes. Un saludo cariñoso para todo el país. Primero, yo creo que hay que empezar diciendo que el esfuerzo valió la pena, querida Liz. Usted sabe que cuando ingresó Omicron al país, lastimosamente, se conjugaron varios factores. El primero es que lastimosamente ingresa en diciembre, cuando teníamos repercusiones de un mes que es muy complejo en temas ordinarios, mucho más aún en pandemia, por las connotaciones que tiene de Navidad y fin de año. Eso hace que tengamos un crecimiento explosivo en donde lastimosamente entre la semana, la cosecha iba a ser en enero, entre la semana 1 y 2, y así que de la 1 y la 2 tuvimos este crecimiento exponencial de 16,000 a más de 50,000 casos. Eso hace que el COE hayamos tenido que tomar decisiones que hoy el tiempo, Liz, nos dan la razón. Pero precisamente los feriados nos han dejado esa situación de que no todo se comporta bien y ahí viene un repunte, pero ahora parecería que desde el COE se ve que en Carnaval no va a pasar eso. No, lo que pasa es que siempre hay que analizar los datos. El mismo crecimiento exponencial, hoy tenemos ya una línea marcada justamente de descenso, ¿no? Hoy ya estamos cerca de 19,000 casos, es decir, de 51,000 casos prácticamente a 19, y con una tendencia marcada sumamente clara. Las atenciones estamos en menos del 10%, nosotros en el peor de los casos tuvimos 53,107 atenciones, hoy estamos en 5,215, y igualmente la mortalidad, que siempre lo estamos analizando, tuvimos 164 casos, hoy tenemos 71, es decir, menos del 50%. Eso hace que inclusive las hospitalizaciones, las UCI y sobre todo cuidados intermedios se muevan dentro del factor del 30%, y las UCI están un poquito más allá del 52% en las redes de salud. Ingeniero. Esos datos nos hacen entender, y sumado a una vacunación que ya estamos cerca del 84%, que estamos ya en condiciones de lo que decía el Milton hace un rato, ¿no? Este es el momento en el cual el país tiene la mayor flexibilidad de medidas, pero porque las condiciones lo permiten. Ahora, ¿qué significa? Aquí viene un complemento, Liz. Vamos a salir a un feriado, no vamos a tener restricciones, pero tenemos que seguirnos cuidando. Ese es el reto y el compromiso. Claro, que y ese es el tema que le quiero preguntar, ingeniero. Nos dejan a nosotros solos, si con medidas mucha gente no se controlaba. La pregunta es, ¿por qué no después del feriado? Mire, nosotros siempre, Milton, hemos dicho, mientras lo sanitario nos permita, ese equilibrio tiene que existir entre lo económico. Hay miles de familias que dependen de estos feriados, que le piden al Ecuador reactivarse. Si es que la situación sanitaria nos permite, hay que dar espacios a sectores que han sido muy golpeados. Yo estoy muy contento, Milton, de los datos y de la plenaria que tuvimos ayer. Son de las plenarias que quisiéramos tener todas las semanas. Hemos sido
que usted ha visto que las decisiones han sido responsablemente técnicas y adecuadas, que complementado a un plan de vacunación nos permite tener estos datos. Por lo tanto, efectivamente era el momento de dar esa apertura, porque ya la condición sanitaria nos permite. Entonces, quizás ya con el ministro Nils Olsen se analizó lo que en el tema turístico. Yo estoy justamente en un sector turístico en Manta y créame la emoción que existe en estos sectores de ya poder ir de a poquito reactivándose. Esa es la línea que nos ha pedido el presidente y es la que nosotros... O sea, usted ya se fue de feriado adelantado. Perdón, Milton. Usted ya se fue de feriado adelantado, a ver cómo va la cosa. No, nosotros trabajamos, Milton. Estamos trabajando acá por temas del ECU 911. Sin embargo, le vuelvo a repetir, Milton, estamos contentos. Creo que es el mejor momento sanitario del país. El esfuerzo valió la pena, vuelvo a repetir, porque a veces, ustedes saben, hemos dado aquí la cara también, Liz, cuando nos ha tocado tomar y decir al país, hay que hacer estas decisiones. Pero, ingeniero, mire usted que también estas declaraciones generan preocupación quizás en otro sector, ¿no? Que puede llegar a ser el sector médico, sobre todo el sector de la salud, que dice, se han dado muchos anuncios que pueden llevar a que eso se caiga en relajamiento, el hecho de que se han flexibilizado medidas. Por otra parte, ya se dijo que tal vez a finales de marzo vamos a estar sin mascarilla en lugares abiertos. Eso no puede todo esto llevar a que haya ciudadanos que digan, ya el COVID no estamos en pandemia y se piense que es una gripe y precisamente nos pueda hacer una mala jugada y resulta que después terminamos como Hong Kong, que otra vez se ha complicado. Bueno, Liz, por eso es importante estos espacios, que siempre la ciudadanía recibe la información, pero con mucha corresponsabilidad y con muchísima responsabilidad también. Mire, nosotros estamos ya más del 84% de personas vacunadas en el Ecuador con 2 dosis. Este ha sido el escudo que ha permitido salvar vidas en estos casos explosivos, inclusive de crecimiento de casos, porque como usted, Liz, esto es importante, mire, a pesar de tener cerca de 51,000 casos, que ha sido el momento explosivo en número de contagios, tuvimos una tasa de letalidad que no llegó al 1, sino al 0.99 por 1,000 casos. Compárele usted en la semana, en abril del año anterior, en donde tuvimos 43 fallecidos por cada 1,000 contagios, cuando no llegaban a 14,000 contagiados. Esa brecha de salvar vidas, la palabra que ha salvado vidas se llama plan de vacunación. Por lo tanto, la gente tiene que seguir vacunando. Ese ha sido un escudo. Ecuador está en los mejores números de vacunación, no en la región, en el mundo. Esto ha sido tomado por el Banco Mundial pero las cifras, por ejemplo, en la aplicación del refuerzo no son tan altas, ¿no? Están bajas todavía. Sin embargo, miren... ¿20% es bajo o 20% es normal? Mire, nosotros estamos 84% este rato con 2 dosis, Milton, ¿no? Estamos 84%. Hablamos de la tercera. La tercera dosis estamos... Lo bueno también que la ciudadanía debe entender que el gobierno tiene las dosis suficientes para poder vacunar. Es fundamental también, porque de nada hubiera servido llamar a la vacunación si usted no tiene las dosis necesarias. Aquí existen las dosis, hay que seguirnos vacunando. Empezamos ya con menores con 4 años para arriba, es decir, hemos cumplido todos los plazos técnicos que se habían analizado en el COE y por eso estamos teniendo estos resultados. Yo creo que las decisiones técnicas adecuadas... Se nos va el tiempo, ingeniero, y solamente puntualizar en algunas cositas de las nuevas medidas. No se va a pedir desde el lunes temperatura en los ingresos de los centros públicos. ¿El carnet de vacunación sigue siendo un requisito? El carnet de vacunación sigue siendo un requisito, Milton, porque tenemos que apuntar a la vacunación. Esa estrategia la tenemos que seguir manteniendo. De hecho, estamos a poquitos minutos de que Frontera Sur, que es la última actividad, esto es importante, Milton, la última actividad que tenía el país pendiente para que ya todo esté abierto como en condiciones normales, obviamente con protocolos, era la frontera sur, Huaquillas y Macará. Estamos a poquitos minutos y para poder ingresar usted necesita o el certificado de vacunación o en el caso extremo el carnet de vacunación o aquellos que no quieran vacunarse, un PCR negativo. ¿Se acaba el teletrabajo por el sector público ya definitivamente? ¿Regresan todos de forma presencial? Así es, Liz. Ya volvemos a todos los funcionarios del nivel ejecutivo a la presencialidad. Y algo importante, los lineamientos del MSP, obviamente, por las situaciones epidemiológicas, retirarán algunas vulnerabilidades que por pandemia, eso hay que aclarar, que por pandemia se pusieron para los funcionarios públicos, lo que da también una pauta de que ya el país camina
hacia una reactivación en firme y hacia una normalidad. Así que estamos muy contentos con todas las universidades, regresan también ya con el 100% y cumplimiento obviamente de medidas hacia la presencialidad. Mire, el sistema educativo, retornamos, ha sido un éxito el retorno, una buena coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Es decir, yo creo que la gente que en su momento inclusive fue muy crítica de las medidas del COE, hoy tiene que por objetividad y justicia decir las medidas fueron las adecuadas y el tiempo nos ha dado. Tenemos que terminar la entrevista. Está bien, gracias por habernos acompañado. Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Una recomendación a la gente: que nos hayan desescalado medidas no significa que tengamos que descuidarnos y hacer. Milton, una cosa, si me permite rapidita, una cosa, la señora ministra hablaba de finales de marzo la posibilidad de eliminar la mascarilla en lugares públicos, pero esto tiene un requisito fundamental y ese requisito lo tenemos que conseguir juntos, es que tengamos menor al 5% de la tasa de positividad. Hoy hemos bajado del 63 al 38 más o menos, es decir, tenemos ir bajando esa tendencia. Ese es un requisito fundamental. Por lo tanto, eso lo tenemos que conseguir todos. Y eso depende de nosotros. Muchísimas gracias, ingeniero.